Muy buenos días, bienvenidos. Ya estamos comenzando el estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy, este estudio tendrá por título Nuestro buen abogado y estará basado en Hebreos capítulo 7 de los versículos 11 al 28. Te invitamos para que juntos tengamos este tiempo suplicándole a Dios que sea Él el que nos revele el propósito de su mensaje, que será, por supuesto, de reconciliación y de misericordia. Le pedimos a Dios, el Padre Celestial, que su bendición, protección y cobertura sea sobre todos nosotros, que sea sobre todos nuestros familiares, que bendiga a aquellas personas que están pasando por alguna tribulación, que bendiga también a tanto enfermos como aquellas personas que los cuidan en los hospitales o incluso en casa. Y que por supuesto también le suplicamos de todo corazón que sane nuestra tierra y que el poder infinito de su Espíritu Santo nos dé la oportunidad de ser sensibles para captar lo que Él ya tiene preparado de antemano para todos nosotros. Todo a través del hermoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hebreos 7 del 11 al 28. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo éste se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio también tiene que cambiar la ley. En efecto, Jesús, de quien se dicen estas cosas, era de otra tribu, de la cual nadie se ha dedicado al servicio del altar. Es evidente que nuestro Señor procedía de la tribu de Judá, respecto a la cual nada dijo Moisés con relación al sacerdocio. Y lo que hemos dicho resulta aún más evidente si a semejanza de Melquisedec surge otro sacerdote que ha llegado a serlo, no conforme a un requisito legal respecto al linaje humano, sino conforme al poder de una vida indestructible, pues de él se da testimonio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios. Y no fue sin juramento. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que éste llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer, tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, ha habido muchos de ellos. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Amén. Y vamos al punto número 1, que es denominado la necesidad de un abogado. Por supuesto que estamos viendo en el contexto bíblico que acabamos de leer hace un momento, y nosotros entendemos que, como lo dijimos en estudios anteriores, hemos tenido a un sumo sacerdote, pero Jesucristo es, por supuesto, nuestro abogado, quien intercede eh, por nosotros ante Dios, el Padre Celestial.
Así que nosotros, después de analizar puntualmente Hebreos 7 del 11 al 17, encontramos que menciona la palabra y hace, hace o señala respecto a Melquisedec. Y bueno, aunque Melquisedec, este sacerdote, es mencionado en el Antiguo Testamento en un par de ocasiones, vamos a ver cuál es el significado de Melquisedec. Y este es Rey de Justicia. ¿Te suena familiar? Por supuesto. Haciendo un señalamiento claro hacia nuestro Señor Jesucristo, quien Él es nuestro abogado ante el Padre. El sacerdote, mediador o abogado que nosotros necesitamos, por supuesto, que es Jesucristo. Esta necesidad es importante que no la perdamos de vista. Aunque parece muy sencillo, pero existe en este contexto todavía algunas personas, o un buen número de ellas, que a pesar de haber conocido de Jesucristo, queremos o quisiéramos por nuestros propios medios solucionar o restaurar la relación rota con el Padre Celestial. Lo digo más sencillo. Hay personas que buscando hacer lo bueno, buenas obras, creen que de esta forma pueden restaurar una relación rota con el Padre. Y esto bíblicamente pues nos menciona la palabra que es solo a través de un abogado, un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Jesucristo entonces es quien cubre esta necesidad de tener quien nos esté representando ante el Padre, porque Jesucristo es precisamente en quien se cumple todo el propósito de Dios para la restauración. Es a través de Jesucristo y quien de manera contundente se convierte en este gran sumo sacerdote, en este gran abogado, porque como leemos aquí en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en Génesis, menciona cómo es que, aunque había para los sumos sacerdotes, había una tribu especialmente ya destinada a los levitas, pero a través de Melquisedec, que es que no pertenece propiamente o hace referencia a esta tribu, sino que apunta hacia Jesucristo. Es por eso que Él es nuestro abogado, el abogado completo, pleno, suficiente, vasto, que tiene toda la autoridad para estar delante del Padre y hablar para bien de nosotros. Por eso la necesidad de un abogado es cubierta en Jesucristo. Y vamos al punto número 2, que es denominado Jesús nuestro buen abogado. En el punto 1 vimos que hay una necesidad de un abogado. En el 2, que Jesús es nuestro buen abogado. Solamente subrayo que en el punto anterior podemos engañarnos nosotros a nosotros mismos creyendo que no necesitamos a un abogado. Y en este punto número 2 vamos a ver que no es que sea cualquier abogado, sino que necesariamente debe de ser Jesucristo. Encontramos en Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 25, cómo es que, por supuesto que Jesús llega a ser aquel que garantiza este pacto de reconciliación con el Padre Celestial. Nosotros entonces podemos ver que es a través de Jesucristo, solamente a través de Él, quien nosotros encontramos la, eh, la plenitud, la certeza y la garantía de que tenemos no solo audiencia con el Padre, sino una restauración. Yo no sé si alguna vez tú, cualquiera que sea que está viendo este material, has dicho esta palabra. Tienes un problema, voy a orar por ti, voy a pedir a Dios por ti. A lo mejor alguien también a ti te ha dicho que va a hacer oración por ti.
Y eso es algo que de entrada pues es gratificante cuando uno está en medio de un problema. Pero no sé si te has puesto a reflexionar lo importante o lo grande de las palabras de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es nuestro abogado delante de Dios, el Padre, porque menciona en Lucas capítulo 22, versículo 31, dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Es tan grande, tan fuerte reconocer que este abogado, este mediador que tenemos con el Padre Celestial, que es Jesucristo, que es nuestro abogado, Él ora por nosotros, intercede por ti y por mí. Un poco más adelante, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 17, versículo 9, dice, cuando Jesús está orando, dice, ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Eh, y agrega en el versículo 20, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Adivina de quién está hablando. Efectivamente, Jesucristo orando no solo por los que en ese momento estaban físicamente interactuando en el tiempo y el espacio que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, sino que esta oración de Jesucristo también es hacia el futuro, hacia nosotros que por medio del mensaje de salvación del Evangelio ha llegado hasta nuestros días. Para decirlo más sencillo, Jesucristo intercede, ora al Padre por ti y por mí, que hoy estamos estudiando su maravillosa palabra. Así, por eso es que nosotros comprendemos cómo somos objeto del amor y la misericordia de Él, quien es nuestro abogado que es Jesucristo, que intercede porque Él tiene toda autoridad y Él en gloria, Él es quien ha alcanzado precisamente esta, este título, por decirlo de alguna forma, ¿no? Su perfección, su grandeza, es quien le da esta autoridad para que pueda mediar entre nosotros. No hay más, no hay más. Es Jesucristo. Y solo a través o por medio de Él es que nosotros podemos ser rescatados, restaurados, puestos en paz con el Dios todo soberano. Esto fue el punto número 2. Y vamos al punto número 3, que es denominado viviendo con nuestro abogado. ¿De qué se trata? Bueno, vimos en el punto número 1 acerca de que tenemos una necesidad de un abogado. En el punto número 2, que Jesús es nuestro buen abogado, el abogado perfecto. Y en este punto número 3 es la necesidad o viviendo con nuestro abogado, que es Jesucristo. Bueno, a través de la escritura en Hebreos 7, del 26 al 28, donde habla acerca de lo que nos conviene con respecto a este sumo sacerdote que es Jesucristo, y vemos algunas características. Mencionaré solo 5. Una, que Él es santo. Jesucristo, nosotros podemos ver que Jesús, como Dios, Él es libre de pecado, Él es santo. También Él es irreprochable, es decir, es inocente. Jesucristo, según lo que podemos ver en su palabra, Él es, no tiene tacha. El Jesucristo entonces no es culpable de nada, por eso Él es inocente. Al mismo tiempo encontramos que Jesucristo es puro. Tuvo una vida sin mancha, tuvo una vida sin pecado, vivió entre nosotros, pero Él es totalmente puro. Así que Él
incluso pudo orar y pudo convivir con los pecadores, pero él no cayó jamás en pecado. Al mismo tiempo encontramos que él es apartado. Esto significa que Jesús, independientemente de que estuvo aquí en la tierra cumpliendo su ministerio, fue apartado para no pecar. Entonces son estas características, y la última que mencionaremos es que él es finalmente exaltado, es elevado a las alturas más altas que los cielos. Es Jesucristo exaltado por su obra de amor y de reconciliación. Esta obra final de Jesucristo en la muerte de la cruz del Calvario, quien por medio de esta sangre preciosa derramada es a los que hoy a nosotros nos permite recordar que Él se entregó por nosotros y Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Encontramos una historia muy interesante en Hechos capítulo 7 del 54, por ahí del 60, y donde habla acerca de cómo es que Jesús nos defiende, por ejemplo, hablando de la historia de Esteban. Hechos 6:15 menciona cómo es que el rostro de Esteban se transforma como el de un ángel. Y es tan fuerte, tan interesante ponernos en contexto de qué estaba pasando en ese momento con Esteban. Y Esteban estaba siendo, iba a morir. De hecho, él iba a morir porque había sido señalado y estaban haciéndole inmediatamente una especie de juicio hacia él y lo estaban señalando como culpable. Sin embargo, Esteban, que voltea al cielo y teniendo una fe total y plena en Jesucristo, él puede ver, dice la Escritura, que está Jesucristo parado a la derecha del Padre, es decir, intercediendo por él. Esto es transformado en Esteban en su rostro, un rostro como el de un ángel. ¿A qué se refiere la Escritura? Por supuesto, a la paz que viene de parte de Jesucristo, porque Jesucristo, no dice la Biblia que estuviera sentado en ese momento a la diestra del Padre, estaba de pie, pero estaba de pie porque estaba intercediendo por Esteban, como lo está haciendo por nosotros. Siendo sinceros, si nosotros pudiéramos voltear a ver y pedirle al Señor que nos permita asomarnos a ver y contemplar que Jesucristo está intercediendo como nuestro abogado ante el Padre, seguramente esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la que viene de Dios y no la que el mundo da, sería mucho más palpable y sería mucho más gratificante. Por eso yo te quiero invitar que permitas o que permitamos tú y yo ser confrontados por la palabra para bien, recordando que si hemos creído en Jesucristo y sabiendo que tenemos un abogado ante el Padre Celestial, igual que lo hizo Esteban, podamos ser transformados de dentro hacia afuera y que nuestra vida y nuestro corazón pueda acariciar esta paz, disfrutarla y deleitarnos sabiendo que en Jesucristo, en este abogado que tenemos, nosotros podemos vivir vidas plenas, porque dijo el Señor que Él vino a traer vida y traerla en abundancia, independientemente de las circunstancias y de los juicios a los que tú y yo somos objetos durante todos los días, siendo enjuiciados por situaciones que incluso ni siquiera me atrevo a enumerar. Cada quien atraviesa diferentes desiertos, ¿verdad? Así es que yo quisiera pedirte y recordarlo, por supuesto, yo también, que volteando a ver a las alturas, volteando a ver a Dios, siendo objeto de el mensaje de Jesucristo de reconciliación como mediador entre Dios y nosotros,
es que podemos alcanzar la plenitud de gozo. Deseo de todo corazón que estas palabras, que no son mías, sino que es la Escritura, es la santa palabra de Dios, pueda cumplir la misión para la que fue diseñada, y que la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, sea sobre ti y sobre tu familia. Que disfrutemos la vida que Dios nos permite tener, a pesar de las circunstancias, pues abogado tenemos ante el Padre, que Él es nuestro amado Señor Jesucristo. Pasa una excelente semana, ánimo, Dios nos bendice y a través de Jesucristo hay salvación y vida eterna.